Hola, este episodio llega a usted gracias a Ascenda, el complemento nutricional ideal que te apoya y acompaña a tus hijos durante su crecimiento físico y su desarrollo mental. Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Doctor, disculpe la hora, el podcast donde abordamos diversos temas pediátricos en un lenguaje llano para padre, madre y todos los que nos escuchan. Como siempre me acompaña el doctor Daniel Ariza. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Todo bien. Y hoy tenemos una invitada muy querida, es la doctora Mercedes Ramos. Ella es endocrinóloga pediatra y vamos a tocar hoy un tema muy frecuente en consulta que muchos papás siempre se están preguntando y siempre se están preocupando, y es el tema de la talla y la pubertad. Okay. Si bien es cierto que quizás esta preocupación no surge de que el bebé es muy chiquito, dígase menos de un año, ya cuando el niño tiene 3, 4, 5, que las mamás empiezan a ver, o los papás, que el niño se empieza a quedar el más chiquito del curso, que el niño no tiene el mismo crecimiento, la misma ganancia de peso, siempre surge la pregunta en la consulta: doctor, yo veo al niño muy chiquito, doctor, yo siento que el niño no está creciendo. Y me río porque a veces, o sea, no es que uno lo vea de forma jocosa, pero lo primero que uno tiene que ver es a los papás. Sí, A veces son papás que no tienen una talla muy grande, pero bueno, ya Mercedes nos va a hablar más de eso. ¿Cómo estás? Sí, hola, gracias por la invitación. Y como tú bien dices, Nico, realmente yo como endocrinóloga te puedo decir que es uno de los principales motivos de consulta en endocrinología. Los padres viven muy preocupados de la talla. En algunos casos, pues sí, efectivamente tenemos un problema de crecimiento como tal. En otros casos hay que buscar más allá, porque no siempre es, o no debemos de enfocarnos solo en la talla que tiene el paciente. Claro, no, también en el peso, porque es todo un conjunto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo consideras tú que para nosotros los pediatras y para los padres que nos escuchan, la talla empieza a considerarse anormal? O sea, ¿qué es lo normal dentro del crecimiento de un niño? Ok, mira, me imagino que todos los padres, sobre todo si van con ustedes, han visto una gráfica, una curva de crecimiento que se utiliza en las consultas. Entonces, hablamos de talla baja cuando el niño está por debajo del tercer percentil o una desviación, menos 2 desviaciones estándar con relación, obviamente, a la población, porque estamos hablando de que eso es muy importante también. No es lo mismo un paciente o un ciudadano que sea de origen europeo a uno que sea latinoamericano. Claro. Entonces, con relación a la etnia, es que vamos a tomar en cuenta las 2 desviaciones estándar o por debajo del tercer percentil. No siempre esa talla baja es de origen endocrinológico, y entonces un punto a tomar muy pendiente tanto los pediatras como los padres es cuando tú ves afectación en el peso. Si tú ves que un niño se cae la curva en el peso, entonces, y luego evidentemente va a afectarse el crecimiento, entonces ahí tú te vas más por una condición ya sistémica. Búscate una causa cardíaca, nefrológica u otras múltiples causas, hasta la misma anemia. Sí, no, claro. Y por supuesto, la parte nutricional. Pero cuando tú ves un paciente que al contrario está ganando peso, pero tú ves que se está cayendo en la curva del crecimiento, entonces ahí hay que, ojito pelado, ahí hay una condición endocrinológica que hay que descartar. Y ojo, siempre que los papás vayan a consulta, pregúntenle y exíjanle a su pediatra que les enseñe la curva de crecimiento. Sí. Ahora que tú hablas de la curva de crecimiento, te quería preguntar, porque tú mencionaste, obviamente, países latinoamericanos, europeos. Nosotros en la consulta, me disculpan las ronqueras, que nosotros los médicos también nos enfermamos a veces, pero estamos aquí. Nosotros utilizamos la curva de la Academia Americana de Pediatría. Yo sé que uno en realidad no puede enfocar a los pacientes latinoamericanos ahí, pero en realidad por los estándares que tiene y lo que nosotros llevamos en la consulta, esa es. ¿Tú cuál utilizas? ¿Tú utilizas la latinoamericana, europea? Sí, realmente como nosotros no tenemos unas curvas de nuestra población, entonces lo que está recomendado es utilizar la de la OMS o la que ustedes utilizan. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo,
me parece muy interesante lo que tú mencionas de que no siempre la talla tiene que ver con el problema endocrinológico, porque los mismos papás en la consulta exigen, doctor, vamos a medir la hormona, doctor, la tiroides. Y óyeme, una enfermedad cardíaca puede producir talla baja, una enfermedad renal puede producir talla baja, una enfermedad gastrointestinal, o sea, cualquier sistema que esté afectado puede producir talla baja. O sea que hay Sí, que ver el paciente como un todo. exactamente. Ya después, cuando, por ejemplo, se certifica que el paciente sí tiene una talla baja, vamos a decir, de origen endocrinológico, ¿cuándo tienen que preocuparse papá y mamá? Bueno, mira, en las evaluaciones del pediatra, si es un pediatra responsable, que muchos lo son, que dan seguimiento a esa Ey, ey, curva qué de puya. crecimiento, Ah, hay que tener pendiente una cosa para que no se me vaya a ir, que les puede servir también como de ojito a ustedes, y es que debemos de recordar que hay etapas de crecimiento, que hay una mayor aceleración, sí, y hay otras en las que hay un enlentecimiento del claro, crecimiento. No quiere decir esto que el niño debe dejar de crecer. Por ejemplo, en el caso del varón entre los 2 y los 9 años y la hembra entre los 2 y los 8 años. Sin embargo, si tú notas como pediatra que ese paciente se cayó del percentil, ya, o sea, deríbalo a endocrinología porque hay que buscar una causa endocrinológica. claro. Entonces, el papá, casi siempre ellos realmente son muy buenos en eso porque ellos te dicen, doctor, es que él tiene 4 años y yo sigo comprándole ropa desde del número 2, o sea, de 2 años. Ellos mismos te van dando esas señales y ahí tú con tu gráfica pues te puedes dar cuenta de Claro. ese detalle. Sí, porque también, por ejemplo, y aquí antes de entrar ya a las causas per se y temas de problemas de hormonas y todo, es muy común que lo mencionaba ahorita, el tema, o sea, primero la parte genética influye. O sea, dos Totalmente. papás bajitos van a tener un niño Sí. bajito. A veces no es que uno, bueno, muchas veces las mamás dicen, doctor, yo soy chiquita, el papá también, pero mis hermanos Con son la abuela. grandísimos. Sí. Pero sabe uno que la influencia directa no viene de los hermanos, Sí. de los tíos del niño, sino es de los Ay, padres. mamá, exacto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones endocrinológicas que tú ves más frecuentes relacionadas con talla baja en tu consulta? Sí, mira, antes de eso que tú acabas de mencionar es muy importante. Yo no puedo pretender, por ejemplo, yo que tengo 5'2", tener un niño alto, que mi esposo tiene una muy buena talla. Entonces, para esto, pues nosotros tenemos unos valores de referencia, Ujú. tomando en consideración la talla de mami, la talla de papi, y entonces se hace un cálculo, que no deja de ser un cálculo matemático, pero eso nos da una proyección de la talla blanco familiar. Exacto. Y eso es entonces, talla objetivo genética. exacto. Entonces eso me va a dar más o menos una luz de cómo va a ser por la parte genética, sin olvidarnos de que son múltiples los factores que intervienen en el crecimiento. Está el factor no modificable que hasta ahora, vamos a ver qué trae la IA, ¿verdad? Es la genética. Pero hay otros factores que sí son modificables, como la alimentación, el descanso y la actividad física. Entonces no me sirve de nada que papi y Claro. mami tengan 6 pies o mami tenga 5'8" y papi mida 6 pies si yo no hago deportes, si yo no me alimento bien. Por más carga genética que yo tenga de una proyección a tener 5 pies y 6 pulgadas, si esos otros factores que intervienen en el crecimiento no son óptimos, no voy a alcanzar la talla blanco familiar. Claro. No, y sobre todo ahora se ve que vivimos en una época donde hay muchos agentes disruptores. Sí. Primero, las pantallas. Los niños no duermen. La alimentación, los alimentos procesados, a veces el exceso de dulce, el exceso de grasa, todo ese tipo de cosas. Tercero, que los niños a veces son sedentarios. Por eso siempre uno incita a los papás que los pongan en alguna actividad, sino que se los lleven a caminar, a nadar, a lo que sea. Porque el sedentarismo, los videojuegos, el hecho de estar todo el tiempo acostado. Óyeme, a veces hay niños que las mamás dicen, no, porque él duerme hasta las 2 de la tarde. No puede ser así. Es un niño Sí, pero sedentario. Exacto. también hay que tener en cuenta que lo que nosotros teníamos como espacio de juego y espacio seguro también antes, no es lo que tienen los niños ahora. O sea, ahora hay Sí. mucho más tráfico. Ponle la seguridad, la delincuencia. Ahora hay 250,000 apartamentos y edificios. Antes Donde había uno una vivía en casa. casa. Ujú. Los parques también son limitados y los papás trabajan todos, o sea, mamá y papá. Entonces también eso yo sé que lo hace un poquito más cuesta Sí, arriba, claro. pero hay que poner de su parte. Sí, es un trabajo en equipo, es un esfuerzo. Yo digo que eso es peor que trabajar como médicos. Nosotros trabajamos entre 12 a 14 horas, pero educar es un reto. Claro. Sin embargo, como yo le digo a los padres que me visitan,
Ahora yo lo veo como un gran sacrificio, la verdad, y lo es, no deja de ser, no vamos a tapar el sol con un dedo. Sin embargo, si yo no procuro que todo eso que mi niño necesita en su primera infancia esté óptimo, entonces después, ¿qué va a venir? Van a venir las enfermedades y ahí yo voy a tener que sacar el tiempo de una manera que no quisiéramos ninguno, ¿verdad? Cuando nuestros niños estén enfermos. Claro. Entonces, mira, Nico, tú me preguntabas ahorita el tema de las enfermedades endócrinas que pueden causar talla baja. La verdad es que son múltiples, desde síndromes genéticos que se acompañan de alteración hormonal, como un hipotiroidismo, por ejemplo, que es muy frecuente en la población, la deficiencia de hormona de crecimiento, por supuesto, y el hipercortisolismo. Casi nadie mide cortisol, obviamente. Todo el mundo que piensa en cortisol piensa en endocrinología, pero eso se puede hacer desde la consulta pediátrica. Claro. Tú tienes un paciente que está obeso, pero que está en un tercer percentil o 10º percentil de crecimiento, ahí está pasando algo. Entonces, sí, ese es el momento del pediatra, hacer por lo menos las hormonas básicas, verificar tiroides, verificar el cortisol, y entonces si hay alguna alteración en ella, pues derivarlo a la consulta de endocrinología. Claro. Bueno, aclarar, perdón, Dani, que tú vas a decir No, algo. tranquilo. Bueno, aclarar que el término de hipercortisolismo, o sea, el cortisol elevado mucho tiempo en el cuerpo del niño, en la sangre, empieza a tener efectos negativos, y uno de esos efectos negativos repercute directamente sobre la placa de crecimiento, la epífisis. Entonces el hueso no va a crecer, no se va a desarrollar. Afecta también las células que trabajan a nivel del hueso, las que se encargan de aumentar el tamaño del hueso y el cartílago, así como las que se encargan de degradarlo, y no va a haber un crecimiento óptimo. Es así. Ya que mencionaron como los estudios que se pueden realizar para identificar, después de que tú diferencias la talla baja, ya haya sido por mala alimentación o por poca actividad física, y ya tú te vas a lo endocrino per se, ¿qué tratamiento? ¿Hay algún tratamiento específico dependiendo de qué vaya presentando? Exacto, entonces dependiendo de la causa, si tenemos una deficiencia real de hormona de crecimiento, importante aclarar en este punto, porque casi siempre los padres van a la consulta, no, que me dijeron que hay un tratamiento, que él puede crecer. Sí, los hay, pero la hormona de crecimiento como tal es para los pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Claro. Entonces, si el paciente sale deficiente, pues está la indicación del uso de hormona de crecimiento. En el caso del hipotiroidismo, la levotiroxina como sustituto, obviamente, para regular esa función hormonal. Y ya cuando el tema del cortisol es un poco más complejo, pero también tiene su tratamiento específico. Claro. Y, por ejemplo, es bueno que tú lo menciones, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, porque contamos con el tamizaje neonatal, Sí, y desde ahí ya uno, y el tamizaje te descarta muchas otras Sí, enfermedades claro. que pueden tener talla baja. Entonces ahí ya uno empieza un primer abordaje. El tema de la hormona de crecimiento y de la medición de tiroides y todo es un tema complejo, caliente, porque muchas veces la mamá no sabe interpretarla. No es lo mismo que haya un déficit de hormona, tú me corriges, que algún problema que uno sospecha a nivel del receptor de la hormona. Y por eso las terapias van dirigidas ahí a terminar. Otra cosa, para seguir abordando el tema del diagnóstico y eso, la famosa radiografía de mano y muñeca. Háblame un poquito de eso, por favor, porque a veces la mamá te dice en consulta, le hago una radiografía de mano y muñeca, y uno, bueno, se puede hacer. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuándo hacerla? ¿Cuándo no hacerla? ¿Cuál sería el límite de edad en realidad para indicarla también? Es bueno que ellos lo sepan. Sí, mira, lo ideal es Hola, este episodio llega a ustedes gracias a Ascenda, un suplemento que ayuda al crecimiento y desarrollo de sus pequeños. hacerla a partir de los 2 años, porque realmente en los menores de 2 años deberíamos de hacer otros tipos de radiografía, más del tobillo. La verdad es que no tenemos gran expertise con el tema de radiología y lectura de radiografía de tobillo, que es la que se debe hacer a los menores de 2 años. Después de los 2 años, pues sí se puede hacer una radiografía de la manita izquierda, si no es la mano dominante del paciente, para valorar la edad del hueso. Sin embargo, si tú viste como pediatra y ya le explicaste a los papás que hay un tema nutricional, aunque sí, efectivamente tenga una talla baja, secundaria a la parte nutricional, la edad del hueso me va a salir retrasada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy irradiando al paciente y al final esas radiaciones pueden causar problemas en la cabecita. Y en la cabecita que está la hipófisis, que es la glándula que
de hecho sintetiza la hormona de crecimiento. Entonces, le estoy haciendo más bien que mal a mi paciente, indicándole o haciéndole tantas radiografías. Entonces, primero, reviso todo lo que tenga que ver con el crecimiento, no solo la parte endocrinológica. Trato de trabajar los hábitos, que es una de las principales causas de talla baja hoy en día. Y luego, si yo estoy haciendo las cosas como corresponde, entonces no veo mejoría clínica, entonces ya tú pasas a estudios de imágenes, que de hecho se puede hacer resonancia para revisar la hipófisis, pero vámonos desde lo más simple hasta lo más complejo, porque si tú le haces la radiografía, porque mami te dijo que se la haga, lo podemos entender que es algo que les preocupa mucho, y como todo el mundo está ahora hablando de la radiografía de la mano izquierda, no, claro. Pues tú se la haces, pero al final, ¿qué va a pasar? Tú lo vas a poner en alguna terapia, vas a mejorar hábitos y vamos a tener que volver a hacerle otra radiografía para ver el tema de la talla. Entonces estamos irradiando y ahorita esta es la causa que me va a dañar la hipófisis, Claro. y me va a Mira, trastornar la hormona de y crecimiento. nosotros, o sea, uno a veces, por ahorrarle tiempo al paciente, Sí. y a ustedes también, lo endocrino, para que el paciente no llegue, mira, necesito una radiografía, lo manda con la radiografía Sí, hecha. Pero buen dato. Y me gusta eso que tú mencionas del tema de que manejan, a veces las mamás investigan y sugieren, porque ahora mismo, con todo este tema del peso y todo, especialmente las hormonas, se están manejando muchos temas, obesidad, de diabetes, todo, se están manejando por muchas personas que no son médicos, y hay una Así locura. es. Y tú Sí. ves que a veces los niños llegan con exámenes de estradiol, DHEA, testosterona libre, y tú dices, ¿pero quién le indicó eso? No, un doctor que lo vio, un nutricionista, y le quiso medir eso. Y ojo, las hormonas están ahí, es mejor no tocarlas de la manera incorrecta, porque puede haber repercusiones a nivel de todo, del desarrollo físico, sexual, absolutamente de todo. Qué O bueno sea, que tú mencionas eso. Recordar a los padres que nuestros niños no son adultos pequeños. Todos Claro. los pediatras usamos ese lema. Mira, hemos tenido muchos casos en endocrinología de pacientes que lastimosamente ya se van a quedar pequeños porque han ido a algunos tipos de profesionales que, bueno, ellos tendrán sus criterios, ¿verdad? Pero el mundo de las hormonas es muy complejo hasta Sí, para claro. nosotros. Nosotros, para indicar una terapia farmacológica desde el punto de vista hormonal, lo pensamos mucho, revisamos mucho. Revisamos y volvemos a hacer laboratorios si es necesario. Pero nos están llegando muchos casos, qué bueno que lo mencionas, de pacientes que van, porque sus genitales no están avanzando, tú sabes, las mamis te dicen muchas palabras para expresar que Ujú. el pene no está creciendo, y entonces van a algunos profesionales que miden testosterona, miden gonadotropinas, miden Claro. todas las hormonas que tienen que ver con el desarrollo, y le administran algunas hormonas tipo testosterona. ¿Qué va a pasar? Que si mi niño no ha completado el desarrollo, tiene chances para crecer, pero una vez se complete el desarrollo, se cerró el hueso, se acabó el crecimiento. O sea que si yo a un niño de 10 años estoy preocupada porque sus genitales no están avanzando, no están creciendo, y le ponemos alguna terapia para la pubertad, para que el pene crezca, para que los testículos crezcan, para que el varón tenga barba, se cierra la placa de crecimiento. Entonces voy a tener Claro. un niño pequeño, Claro. porque a los 10 años no necesariamente el varón tiene que estar ya con sus genitales formados, porque la pubertad puede llegar hasta los 14 años en el caso del Ujú. varón. Voy a tener un niño después que le ponga la terapia, ¿verdad? Con sus genitales ya completos, lo que le van a acompañar en su vida adulta, Chiquito. pero voy a tener un niño pequeño, que ya ahí verdad. sí ya no va a haber, no hay hormona de crecimiento que funcione, porque de hecho no hay indicación de por qué el hueso se cerró. Ya No no hay hay forma. terapia farmacológica Eso es que lo que pasa funcione. cuando toman decisiones desinformadas. Sí. No, y que lamentablemente no solamente también caen presa de personas que no tienen el expertise. Por ejemplo, yo veo en redes sociales ahora cada rato un hormonólogo, Sí. terapia de hormonología, que te quieren arreglar las hormonas. O sea, eso es una ridiculez, totalmente. Ni siquiera será médico, no sé, pero No sé. Y unos pilos hormonales. eh, No sé. La tenemos cuesta arriba ahora Sí. nosotros con las redes sociales Es y muy todo difícil. esto. O sea, estos personajes que no son médicos, pero que hablan como si lo fueran. sobre la salud. Sí, y miren Tú- que voy a aprovechar este espacio.
sabiendo que ustedes lo dirigen Claro. directamente a padres. Y es que nosotros lo podemos entender, o sea, nosotros entendemos a todos los padres que nos visitan, pero también nosotros entendemos que los procesos en pediatría tienen un curso. No hay por qué acelerarse, hay que llevar las cosas al pie de la letra como debe ser. A veces los padres están desesperados, no, porque mire que él no crece, o no, porque mire, yo vi a su hermanito o a su primito, o él mismo vio al amiguito y entonces él dice que los genitales no le crecen, hay que ponerle algo. Nosotros somos muy cuidadosos con eso, los endocrinólogos. Vuelvo y les repito, para poner una terapia hormonal uno tiene que tener un diagnóstico certero. Y hay momentos en los que uno solo cambiando los hábitos de la alimentación, del sueño, de la actividad física, todo arranca, porque el cuerpo humano es maravilloso y está diseñado de una manera perfecta. Entonces a veces los padres se desesperan porque quieren una respuesta inmediata, como todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Todo la inmediatez. Pero uno que trabaja y tiene la experiencia con niños sabe en qué momento es que debemos de actuar. Claro. Si nos apresuramos, podemos causar más daño que bien, en verdad. Dani, por ejemplo, y yo estuvimos en un conversatorio muy interesante. No era nada de salud, pero estábamos hablando sobre el tema de los esteroides una vez. Sí. Nos invitaron. Y se ve eso. ¿Qué pasa cuando se empiezan a inyectar esteroides, los cambios que vienen en el cuerpo? Y eso es gravísimo. Claro. Y aquí Todo. no hay un control, Claro. que era lo que No, no lo hay. mencionábamos. Y No lo hay. todo por el tema de llegar a jugar y ser famoso y todo eso es un descontrol. Tú, por ejemplo, recibes al niño, le diagnosticas talla baja, los papás se preocupan, le ofrecen las terapias. ¿Tú has visto que el diagnóstico de talla baja impacte en el bienestar psicológico del niño Sí. y en su sí. estilo de vida? Sobre todo en el varón. Hay un gran componente psicológico, sobre todo en estos tiempos. Recuerdo cuando nosotros éramos pequeños, bueno, yo era la nana de mi curso, porque definitivamente no crecí mucho, y mi papá mide 6 pies, quiero que Tuviste sepan. repercusiones psicológicas. Sin embargo, no, yo era la enana y el amiguito mío era el gordito y no pasaba nada. Pero ahora, con el tema del bullying y esa sensibilidad que hay que trabajar a los niños, pues sí, a veces van porque al niño le está preocupando el crecimiento. Entonces ya ahí, tú sabes, la consulta endocrinológica se convierte en 40 minutos de terapia psicológica y 10 minutos, 15 minutos más de endocrinología como Claro. tal, porque sí hay mucha repercusión a nivel psicológico. Y ya y eso es un tema un poco más complejo. Tú, cuando se te presentan ese tipo de casos, ¿tú utilizas las herramientas que tú tienes y tratas de darle solución a los padres o tú buscas la manera de hacer una práctica en conjunto, o sea, endocrino, pediatra, psicología si es necesario? Sí, Porque totalmente. sé que Nosotros básicamente, trabajamos todas las enfermedades endócrinas en la compañía de un profesional de la salud mental como debe y ser. obviamente el pediatra como médico de cabecera, porque Claro. al final tú eres el médico cabecera del paciente, yo lo voy a ver eventualmente. Claro. Te pregunto, porque la generación de nosotros, yo sé que practica la medicina en equipo y la Sí. interconsulta, porque la vieja escuela era todo lo Sí. Sí, sobre todo el tema del crecimiento y del peso. No trabajamos, por ejemplo, el tema de la obesidad sin el acompañamiento de un psicólogo que tenga experiencia en temas nutricionales. Claro. buenísimo. Sí, es importante. Y también abordar a los papás. Los Sí, papás no claro. entienden. Y sobre todo con el tema del sobrepeso, a veces también es un tema familiar y de ambiente y todo. ¿Qué avance, qué es lo último, lo más reciente que hay para el tratamiento de la talla baja aquí en el país disponible? Bueno, mira, cuando se trata de déficit de hormona de crecimiento, tú sabes que la hormona de crecimiento se pone de manera diaria, subcutánea, se la pone el paciente en la casa, la madre, entonces ya tenemos lo nuevo y es que ya va a llegar al mercado dominicano, está de hecho aprobada, se están haciendo los arreglos y ajustes con Cisarril y todo lo que tiene que ver con aseguradora y demás para la administración de una dosis semanal. O sea, eso nos va a quitar un gran peso de encima Yo creo, porque sí. el hecho de que, claro, queremos crecer, pero cuando tú le indicas la hormona de Sí, no, crecimiento es un tema. y el niño sabe que es todos los días que tiene que hacer un pulloncito, entonces ya ahí comienzan a como que a pensarlo. Pero con esta nueva adquisición que ya está en el mercado en otros países y vamos a tener nosotros aquí muy prontito. Qué bueno, qué buena noticia. Nada. Antes de, yo quería ver si tú le pudieras decir algo a los padres que están pasando por esa situación ahora con un hijo que tenga baja talla o que esté por debajo de la curva. ¿Qué sería algún mensaje que tú le dejaras como
de aliento, por así mira, decirlo. Pues que esto tiene solución. Solo nos toma el tiempo de identificar la causa y va a tener tratamiento que corresponda. Que esto es un trabajo en equipo, tanto con el pediatra, pero que la familia juega un papel muy importante. Y que los tratamientos farmacológicos tipo hormona de crecimiento, tipo hormonas de sustitución para la tiroides, tipo esteroides, no funcionan si yo no tengo un paciente que lleve buenos hábitos. Las hormonas, la mayoría de ellas derivan de proteínas. O sea que si yo no tengo una adecuada alimentación y el descanso que mi cuerpo necesita, en el caso del niño, entonces los tratamientos, por más que lo utilicemos, no van a funcionar. Sí se puede, pero con un trabajo en equipo. Buenísimo. Mercedes es excelente endocrinóloga pediatra, 100% Me recomendada. conociste tarde, qué pena. Ya eras adulto. ¿Dónde pueden encontrarte los papás que nos escuchan si quieren una consulta o algo, please? Sí, claro. Mira, yo estoy en la Clínica Corazones Unidos, también estoy en la Clínica Independencia Norte y en la Clínica Cruz Jiminián. Y pueden contactar a mi asistente vía mensajes de WhatsApp al 829-998-7871. Y me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram sobre todo, como DRA de doctora Ramos.endopet. Ella es toda una influencer, yo la he visto hablando y todo sobre cualquier tema. Tratando de educar. Tú sabes, hay que buscar los medios porque así uno se toma menos tiempo en la consulta si el paciente ya va un poco orientado. Edificado, claro. A mí me encanta que me lleguen tus pacientes. Bien, sí, con eso yo hablo poco porque ya ellos vienen instruidos. Así mismo. No, buenísimo. La verdad que muchísimas gracias. Excelente. Gracias por aclarar dudas y yo espero que los padres disfruten de este contenido así como nosotros también aquí contigo. Hay un tema pendiente pronto y es el de pubertad. Que ese temita también me gustaría. De hecho, van relacionados. Sí. Pubertad y es 100%. importantísimo. Nada, muchas gracias. A ustedes. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Chao. Chao.